Amigos televidentes, de esta hora saludamos a André Benavides, constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, André? Buenas tardes. La Corte Constitucional dio paso a 6 de las 8 preguntas de la consulta popular. La pregunta 1 y la pregunta 6 deberán tener, entiendo yo, otro procedimiento. ¿Cuál es la explicación para esto, André? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo para todos quienes nos miran a través de Telegrama. Bueno, el día de ayer la Corte Constitucional, en el marco de esta consulta popular que presentó el presidente de la República, ha determinado cuáles son las vías por las cuales se debe reformar la Constitución de la República. En ese sentido, lo que ha hecho la Corte Constitucional es decir que 6 de las 8 preguntas y propuestas de cambio constitucional podrían ser a través de esta modalidad de enmienda y eventualmente coincidir con las elecciones que se van a llevar a cabo en febrero del próximo año. Usted dice, André, usted dice podrían. ¿Por qué? Podrían porque aquí tenemos que recordar que en este control de constitucionalidad nosotros tenemos 2 fases. La primera, que tiene que ver con el control de vía, que lo hizo el día de ayer la Corte Constitucional, y la otra que tiene que ser con los considerandos y las preguntas de esa consulta popular. Porque en ese contexto lo que hace la Corte Constitucional es verificar que los considerandos, las preguntas, por ejemplo, tengan un lenguaje neutro, que no sean preguntas compuestas, no sean preguntas que induzcan a una decisión por parte de los votantes. Y de ser así, esas preguntas, si están mal redactadas, mal planteadas, no serían susceptibles de una consulta popular. Es decir, de las 6 preguntas que en este momento en primera instancia revisó, como usted dice, la vía, la Corte Constitucional, de esas 6 preguntas podrían reducirse. Es decir, la Corte podría decir tal pregunta o tal no cumplen con estos requisitos y podrían quedar fuera también, André. Esa podría ser uno de los escenarios. La Corte Constitucional, si bien es cierto, nos ha dicho que respecto de esas 6 preguntas, varias podrían ser tramitadas a través de enmienda, pero lo que podría ocurrir es que una de ellas o algunas de ellas podrían quedarse en el camino si es que las preguntas con las que se plantea la modificación constitucional están mal planteadas. Ahora, ¿qué pasa con las otras preguntas? ¿Qué pasa con la pregunta 1 y la 6? Es decir, las referentes, la 1 me parece que era el tema de las Fuerzas Armadas y su apoyo ya más implícito dentro del tema de la seguridad, y el de las atribuciones de la Corte, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, en este caso, lo que nos ha dicho la Corte Constitucional es que respecto a la complementariedad de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana y orden público, ya hacia la Policía Nacional, y también aquella propuesta de trasladar las atribuciones de designación de autoridades del CPCSS a la Asamblea Nacional, no podrían ser a través de la enmienda y por consecuencia a través de una consulta popular, sino que esto debería ser a través de una reforma parcial a la Constitución, toda vez que se están alterando elementos constitutivos del Estado y también la estructura fundamental de la Constitución. En ese sentido, en lo que tiene que ver con Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional indica que se está desnaturalizando la esencia misma, esa visión que se tiene respecto del rol que va a jugar en el Estado las Fuerzas Armadas, toda vez que se les quiere atribuir funciones inherentes a seguridad ciudadana y orden público que competen exclusivamente a la Policía Nacional. Eso en el caso, claro, eso en el caso de las Fuerzas Armadas, pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no se está, entiendo yo, planteando la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, sino delimitando sus atribuciones. Y de hecho ese es uno de los señalamientos bastante importantes que se hacen a esta decisión de la Corte Constitucional, porque recordemos que en el año 2019, en el marco de otras propuestas de enmienda a la Constitución de la República, ya se indicó que el traslado de la atribución de designar autoridad del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional es vía enmienda. Lo que no está de acuerdo la Corte Constitucional ya tiene que ver con la forma como se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque no es solo que se va a trasladar esa atribución, sino
que en la forma como ha sido propuesta por el presidente de la República, vemos que ese mecanismo, a lo que ha entendido la Corte Constitucional, nos dice que podría limitar la participación de los ciudadanos. Porque recordemos que actualmente cualquier ecuatoriano puede ser candidato, puede postularse para un cargo, por ejemplo, de ser Contralor General del Estado, Fiscal General del Estado, juez del Tribunal Contencioso Electoral, entre otros. Ahora, André, lo que nos dice la Corte Constitucional es que el momento que esas ternas son enviadas por el presidente de la República estaría limitando ese derecho de participación. Estas dos preguntas irían entonces o se podrían procesar vía reforma, es decir, a través de la Asamblea Nacional. ¿Ese es el camino, André? De acuerdo a lo que dispone el artículo 442 de la Constitución, al encontrarnos en una reforma que ha sido calificada como reforma parcial a la Constitución, el trámite es totalmente distinto al de la enmienda, porque en el de la enmienda se puede consultar directamente al pueblo en las urnas. En el caso de la reforma parcial a la Constitución tenemos otro procedimiento que consiste en un primer momento que sea debatido en la Asamblea Nacional. De ahí existe un segundo debate en el cual se va a aprobar o archivar esta propuesta y finalmente, una vez aprobado, esto se lleve a un referéndum ratificatorio en las urnas, en las cuales ya los ciudadanos van, en este caso, a votar a favor o en contra de esta propuesta de reforma constitucional que ya ha tenido la aprobación de la legislatura. Ahora, André, podemos ver que es un trámite más engorroso. Claro, y en ese sentido, ya por cuestiones de tiempo para cerrar este interesante diálogo, André, ¿usted cree que el presidente de la República la sacó, como se dice, barata frente a la Corte Constitucional, tal como opinan algunos expertos en temas constitucionales y políticos? Totalmente de acuerdo. De hecho, de la revisión de lo que dictaminó el día de ayer la Corte Constitucional, yo le podría decir que a mí me sorprende de sobremanera el por qué sí se le dio trámite al tema de la extradición, cuando eso va contrario al artículo 79 de la Constitución de la República. Así también a mí me llama profundamente la atención en lo que tiene que ver con la reducción del número de asambleístas. ¿Por qué? Porque la propuesta, como ha sido planteada por el presidente de la República, desnaturaliza la esencia de una democracia representativa con la reducción, imagínese usted, de un asambleísta por provincia. Es decir, que en cada provincia va a haber un mandamás, un caudillo, cuando actualmente al menos por provincia tenemos 2 asambleístas por default. Y al menos en 10 provincias del país va a haber un solo asambleísta, lo cual no garantiza esa representatividad principalmente de las minorías. Va a haber posibilidad de seguir hablando de estos temas. André, gracias por acompañarnos. André Benavides, constitucionalista en este diálogo. Vamos a continuar con más y en este momento vamos a pasar en esta transmisión en vivo del presidente de la República que está inaugurando un hospital en Durán. Adelante. Ocasiones como esta nos llenan de emoción porque vemos materializadas obras que cambian la vida de poblaciones enteras. Como por ejemplo aquí en Durán, ya no tienen que ir a Guayaquil, no tienen que ir al otro extremo de la ciudad para atender la salud. Ya tienen un hospital general con 120 camas y con todos los servicios que ha detallado el ministro de Salud. Con la entrega de la primera fase del hospital Dr. Enrique Ortega Moreira, los 430,000 habitantes de Durán podrán contar con atención de salud pública digna, gratuita y de calidad. Como lo dije, ustedes ya no van a necesitar trasladarse a otras casas de salud fuera de su cantón y que sus familias reciban atención rápida y oportuna sin tener que pagar por ella. Esta construcción empezó en el 2017 y sufrió varias interrupciones. Sin embargo, en mayo del 21 esta obra fue priorizada por mi gobierno. En su primera fase, el hospital dará servicios de las consultas externas,
urgencias, rehabilitación, esterilización, electrocardiograma y farmacia. Todos los servicios y las medicinas son gratuitos. Aquí van a trabajar 125 profesionales, como lo explicó el ministro de Salud, en la primera fase entre médicos generales, especialistas, enfermeras, laboratoristas, radiólogos, personal administrativo y personal de apoyo. En una segunda fase, a concretarse hasta mayo del 23, se abrirán los servicios de emergencia, centro quirúrgico, hospitalización, cuidados intensivos, centro obstétrico, diálisis, laboratorio e imagen. Y aumentará la plantilla con 286 nuevas contrataciones. El gobierno ha invertido en este hospital 67 millones de dólares, 56 millones en infraestructura y 11 millones de dólares en equipamiento. Esta obra es el resultado del amplio programa de construcción, reconstrucción y adesentamiento de los establecimientos de salud que el gobierno lleva a cabo en todo el país. El ministro, no quiero repetir, ha hablado de los hospitales de Manabí, de Manta, de Bahía, de Pedernales. Antes del terremoto del 2016, habían 700 camas en Manabí. Ahora, a partir del 1 de abril del próximo año, habrá 1000 camas en Manabí.